Señores, estamos de regreso con el consumidor y ahí vimos Consuma Salud, la selección de un guandul, de un buen guandul. Eso es interesante siempre conocer cómo. A mí me pasa muchísimo, voy al supermercado y mi esposa me dice, tráeme tal cosa, tráeme una piña, por ejemplo. ¿Y cuál piña es la dulce? Tráeme una piña dulce y una de jugo. Yo veo, para mí todas son iguales, entonces eso es bueno. Por eso yo me propuse en el programa hacer una sección donde nosotros aprendamos a seleccionar los criterios básicos que quiere la esposa mía y ustedes mismos con respecto a la hora de comprar un producto, conocer sus cualidades para comprarlo en un estado óptimo. Entonces ya lo saben. Señores, ahora nos acompañan nuestros amigos, el ingeniero Bernabé Mañón y el ingeniero José Elías González, que viene del medio ambiente, y con ellos vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es un tema que ha causado en los últimos tiempos, últimos meses, situaciones de molestia en algunas partes, algunos sectores de la sociedad, con el tema del corte de madera. Se habla de que se está cortando mucha madera, pero luego hubo un tema de una veda, ¿no? Una prohibición de cortes de madera. Entonces nos gustaría que nos explicara qué es lo que está pasando en este sector, por qué la prohibición, y cuál es la situación real, ¿no? de este sector tan importante para el medio ambiente como es el tema de la corte de madera. Bueno, muy buenos días, Pablo, Sí. por tu invitación a tu programa. Sí. Y quiero decirte que todo esto se originó porque estamos pasando por un periodo de sequía. Sí. Aunque tú ves que está lloviendo, y hoy está lloviendo, estamos viviendo en un periodo de sequía provocado por un efecto natural que se llama el Niño. El Niño, cuando inició hace 2 años, es un proceso que viene calentándose las aguas del Atlántico, y entonces eso provoca de que las formaciones nubosas que caen, que hacen precipitación de agua a nuestro país, se alejen. Sí. Entonces eso ha causado, y todavía ese efecto, según los conocedores de esos efectos, que son los meteorólogos y esas cosas, dicen que eso dura entre 4 a 5 hasta 6 años. De manera que nosotros estamos a 2 años y nos queda todavía un periodo de sequía. Sí. Lo que pasa es que eso es algo natural y cíclico que ocurre de cada cierto tiempo en tiempo. Y estamos viviendo en la época del Niño. Sí. Eso nos provoca una sequía. Esa sequía comenzó a sentirse en los hogares. En no tener agua, lógicamente, las presas comenzaron a bajar, los ríos tenían pocas aguas, y entonces nosotros comenzamos a preocuparnos, pero al mismo tiempo estamos viviendo en un sistema en el que ya se ha aprobado legalmente el corte o el manejo de los bosques con fines comerciales para la sostenibilidad de los bosques. Y eso te lo voy a explicar. Sí, vamos a ver. Pero antes de llegar ahí, porque Sí. ese es el tema, Sí. es que ya las personas comenzaron a ver que estaban bajando madera. Pero ven acá, ¿cómo si hay sequía? ¿Cómo va a venir también los cortes de los árboles? Sí. Entonces, esa es la pregunta que no se puede hacer una persona que no puede entender qué es lo que va a pasar de lo que te vamos a explicar hoy. Sí. Entonces, cuando viene eso y a ver manifestaciones en San José de las Matas, en Jarabacoa, y comenzamos a hacer, entonces las autoridades dicen, uy, vamos a pararlo hasta que termine la sequía. Bueno, entonces en este proceso eso ocurre, pero ¿qué pasa? Que al parar eso se están parando más de 7 empresas que están generando energía eléctrica ya en el país legalmente con madera que viene de los bosques que se han plantado. Pero también hay más de 400, ¿cuántas aserraderos hay en todo el país? Más de 100, unos 160 industrias. 160 industrias que están trabajando y que tienen más de 4.000 empleados trabajando. Inmediatamente, ¡pam!, se para, toda esa economía se para, y entonces por eso ha habido una reacción de la Asociación de Industria, de la Cámara Forestal Dominicana, a la cual nosotros pertenecemos. También ha sido una manifestación de la Junta Agroempresarial Dominicana y de todas las organizaciones, pero esta
esta resolución es una insensatez. No se ha pensado correctamente para hacer eso, porque eso no es correcto, porque todos los cortes de maderas son legales. Todos los cortes de maderas son autorizados por el gobierno. Todos están correctamente. Entonces, ¿por qué lo van a parar? Pero, ok, déjeme detenerlo ahí, porque hay cosas que quiero aclarar, porque me quedo con algunas dudas. En primer lugar, cuando hablamos de que todos los cortes son legales, hay que tener un cuidadito a decir todos los cortes son legales, porque no necesariamente todos los cortes sean legales. Es correcto. Hay cortes que no son legales. Y me refiero a que usted sabe muy bien que en este país hemos tenido a través de los años un descontrol con el tema de la corte de los árboles. Es que también con el trabajo. ¿Todos los trabajos son legales? No, no todos. No, no. ¿Hay algunos que se van? No, claro. Pero, lógicamente, yo estoy de acuerdo. Estoy hablando de la generalidad. No, pero lo que pasa es, ingeniero, que viniendo de ustedes, escuchar eso puede causar confusión. Ah, bueno, eso sí es correcto. Puede causar confusión. Decir, todos los cortes, no todos los cortes. Yo entiendo que no. Y obviamente hay cortes que se hacen cerca de ríos, que usted sabe que son prohibidos. Hay unos cortes que no. Pero hay otra cosa importante. Y es la preocupación que han presentado muchas personas con respecto a que se están haciendo, como ya bien te decía, en tiempo de sequía, en tiempo donde las lluvias han mermado y ponen fotos de ríos que están siendo afectados, de tipo de cosas. ¿Cuál es el criterio que se tiene para permitir cortes? ¿Cuál es? Porque yo entiendo que sí, hay personas, yo le hago un ejemplo, le voy a hacer un ejemplo. Yo tengo un terreno que no tengo absolutamente nada sembrado, ahí no hay nada. Yo estoy grabando un video del terreno ahora vacío. Sí. Entonces voy a sembrar caoba. Sí. Pero esa caoba que no es para reforestar. Esa caoba, porque dentro de 10 años, yo tener ahí, y entonces yo voy a sacar mi permiso para hacer mis cortes. Y estoy teniendo todo el proceso para que cuando dentro de 10 años yo corte mi caoba y yo diga, mira, pero mira lo que había aquí antes, esto fui yo que lo sembré y voy con permiso. Y yo entiendo que sí, que eso es legal. Sí. Pero ¿cuál es el criterio? Porque la línea es muy fina entre lo que es correcto y lo que es incorrecto dentro del tema de los cortes de los árboles. Explico. Sí. En la República Dominicana es cierto que hay y ha habido muchos cortes ilegales, no autorizados por la autoridad. Otras veces la autoridad se ha hecho de la vista gorda. Sí. Ha habido eso. Cuando Mañón se refiere a que los cortes que hacemos son todos autorizados, se refiere a nuestros asociados en la Cámara Forestal Dominicana, que tienen una autorización del Ministerio de Medio Ambiente. Debo también volver un poquito atrás y decir que la preocupación válida de las personas de, sequía, ¿qué hacemos? Eso es válido hasta ahí, pero las autoridades tienen que darle respuesta a eso y explicar a la población que no se debe a que ahora están cortando o no árboles, porque ahora tenemos más árboles que hace 10, que hace 20 y que hace 30 años. Nosotros teníamos un 8% de cobertura forestal y hoy día tenemos un 39%. Y esa cobertura forestal fue debido a que el sector privado, que nosotros representamos, decidió comprar tierras y dedicarlas a la reforestación y al manejo del bosque. Sí. Y cuando hace 30 años, usted, yo o cualquier inversionista sacó, en vez de dárselo a su familia, varios millones de pesos para comprar una finca, más millones para reforestar y la cuidó 30 años y ahora tiene una empresa forestal y que ahora el gobierno le diga, para tu empresa, cancela a los empleados y cierra eso. Eso no es un Estado de Derecho. Sí, pero entonces yo lo que me gustaría es saber el criterio. Ahora el proceso. Sí, el proceso. Porque ¿cuál es el criterio para...? Porque yo entiendo que sí, perfectamente lo que usted dice, pero ¿cuál sería el proceso? Ahora el proceso es el siguiente. Sí. El Ministerio de Medio Ambiente tiene la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ley 6400, la cual dice que un productor o una persona interesada debe contratar los servicios de un técnico que le llamamos regente, que hace un estudio de la finca y recomienda cómo manejar el bosque si existe o cómo reforestar y manejar la reforestación. En un documento que se presenta al Ministerio de Medio Ambiente y que el Ministerio estudia en varias comisiones. Luego de aprobado ese documento, cada año tiene que presentar un plan operativo para ese año específico durante 5 años y luego renovar los estudios de nuevo, cada 5 años hacer toda esa renovación con una supervisión estricta de cada finca, de cada corte, de cada reforestación. Si falla el productor en algo, está sancionado automáticamente. Sí. Es decir, que es el sector más controlado que hay en la República Dominicana. Ni el Banco Central lo controlan como nos controlan a nosotros los productores forestales. Es decir, que usted va a plantar una finca
de caoba hoy día, le van a dar un certificado de plantación con derecho al corte. Antes de sembrarlo. Antes de sembrarla. Sí, que le garantice que usted podrá cortar eso. Sí. Entonces usted le pide dinero prestado a su familia, al banco, a quien sea, y reforesta, y espera los 10 años, los 15, los 20. Y cuando eso está de corte, yo le voy a decir un ejemplo. Usted llevó en su propia jipeta o camioneta 30 o 40 mil plantas, nadie la vio. Cuando usted saque una sola, va a llenar un camión y todo el mundo lo va a ver. Sí. Y usted plantó 30 o 40 mil. Claro. Serán 30 o 40 mil camiones. Sí. El país debe estar contento que hay inversionistas que están poniendo dinero en el sector forestal, Sí. porque estamos generando empleo. Hoy día dependen más de 40.000 empleos de este sector, sin contar las zonas francas que generan vapor de agua y electricidad. Sí. Una zona franca fácilmente tiene 5 o 6 mil empleados. Sí. ¿Por qué? Porque somos competitivos ahora con esa energía que estamos produciendo, que es una energía limpia, renovable y barata. Con respecto a que esto es un proceso sostenible, o sea, que no es dañino al medio ambiente de la forma que se está haciendo. Nos gustaría que esta parte la entendiéramos mejor. Ingeniero. Mira, quiero decirte, Pablo, que cada vez que la ciudadanía vea a un camión con madera, en vez de entristecerse, debe ponerse gozoso. Y tú dirías, ¿y por qué? Sí, porque están cortando árboles y toda la vida nos ha enseñado que cortar los árboles es malo. Así es, desde pequeñito en el colegio. Sí, no nos enseñan. Sin embargo, quiero decirte que cuando hay un plan de manejo, ese plan de manejo, cuando esa siembra se hace, ese árbol, tú siembras una matita pequeña y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo. Cuando llega a su crecimiento óptimo, comienza a engordar, a engordar y a engordar. Eso se llama un crecimiento que nosotros lo calculamos en crecimiento de hectárea por año. Okay. Y eso se mide en metros cúbicos por hectárea por año, y eso ya hay una tabla de conversión que dice en tantos años, eso crece tanto, tantos años, tanto. Ahora, todos los bosques crecen, para hacer un número general, entre 10, 20, 30 metros cúbicos por hectárea por año. Eso significa que se va engordando y va creciendo. Cuando un bosque se pone viejo, grande y no se corta, se deteriora fácilmente, le pegan insectos y hasta los fuegos y los incendios forestales son más comunes. Pero nosotros en planes de manejo, ¿qué es lo que hacemos? Que si él crece, por ejemplo, 10, las autoridades y nosotros en el plan de manejo se le permite cortar 5. O sea, creció, tenemos el mismo metro cúbico por hectárea, tanto, ¿verdad? Por ejemplo, 1000. Y creció 1100 o 1010. Entonces nosotros le permite cortar solamente 5 o 6. O sea que no se corta todo lo que crece. De manera que ese bosque, cuando tú le cortas y le entresacas algunos, ese bosque se enriquece. O sea, por eso te decía que deberíamos ponernos felices porque le estamos sacando para que se enriquezcan los bosques. Y José Elías te decía ahorita que nosotros comenzamos hace 30 años con 9 a 11% de cobertura boscosa. Oye, ese dato es muy importante. No había bosques, se habían destruido todo. Y Balaguer cerró todos los aserraderos y hubo un gran programa que no se podía. Bueno, eso se hizo. Comenzamos a aplicar desde la CONATEF los certificados de plantación con derecho a corte y comenzamos la gente y algunas personas decían, pero ¿y podemos creerlo? Bueno, aquí está el gobierno dominicano, la presidencia de la República dice que sí, que te lo va a permitir cortar. Bueno, algunos creyeron, otros no. Al día de hoy el resultado de lo que ha pasado, de esa política que se ha creído en ella, que ya llevamos de 11 a 39, casi 40% de cobertura boscosa. Nosotros no somos un país que está lejos, que está deforestado, es todo lo contrario. Nosotros nos vamos reforestando. ¿Por qué? Porque cada vez que te permitimos cortar ese arbolito para bajar ese 5% que yo te estaba diciendo, eso significa que tú debes sembrar por lo menos uno, o sea que tú lo cortas, pero ya tú estás enriqueciendo otro bosque. De 1 a 10 árboles que tú tienes que sembrar en otro lugar. Eso por cada árbol que por cada árbol que tú veas que viene en un camión, seguro que antes de cortarlo ya tú lo sembraste. 1 a 10. ¿Y quiénes controlan eso? Es el medio ambiente y las autoridades. José Elías decía que somos el sector más controlado del país, mucho más que la banca. Nosotros tenemos, en cada vez que manejamos algo, tenemos la necesidad de que nos
lo afirmen las autoridades. ¿Por qué? Porque vivimos de eso. Sí. Si hoy yo le permito que ilegalmente saque algo, mañana no lo voy a poder hacer porque yo vivo del bosque y del bosque yo quiero que sí, siempre sea correcto. Y por eso los que asociados de la Cámara Forestal Dominicana son productores de árboles que están regulados, que están haciendo las cosas por el librito para poder comer y poder vivir. Porque si no, si se hace ilegal, tú lo puedes hacer un día o 2 días, algunas veces, pero no siempre. Claro. Y nosotros queremos que sea siempre, hoy, mañana y siempre. Sí. Porque los bosques son permanentes. Y entonces nosotros estamos, ¿qué haciendo con esto? Ayudando al medio ambiente, enriqueciendo los ríos, haciendo que haya mucho más retención de agua cada vez que llueva, evitando las erosiones, manteniendo de que más personas vivan del bosque, porque por cada hectárea, o vamos a decirte, por cada hectárea de bosques plantado, por lo menos viven 4 o 5 personas. Sí. De manera que eso, cuando tú aumentas y lo pones en balanza, dices, bueno, ¿y qué es lo que está pasando? Mira lo que está pasando ahora. Sí. Ahora, al prohibirse el corte de árboles, cuando se prohibió, había muchos árboles que habían sido permitidos cortarlos. Esos no se pudieron levantar. Están ahí en el bosque. Si se mantienen, esos hacen que se enfermen, que tengan enfermedades que se le va a transmitir a los árboles que están parados. Sí. Y eso nosotros lo vamos dañando. Y eso tenemos como voz de alerta que no se debe hacer. ¿Cuál es entonces, cuál es el problema? O sea, ¿cuál es la preocupación? ¿Cuál sería la preocupación de ustedes al margen de esto? Sí. Porque también es conocido, usted, el ingeniero Elías también lo afirmó, de que hay problemas, pueden presentarse situaciones de cortes ilegales. Sí, sí. Y obviamente dice que son el sector más regulado, pero sí, son regulados, pero también hay cortes ilegales. ¿Qué está pasando? Porque ahí esa también es preocupación. Se ha hablado de que, por ejemplo, cercano a río no se puede cortar, que este tipo de cosas, que hay un criterio. Usted decía, ingeniero Mañón, de que, bueno, si la capacidad de ese terreno es para 100 árboles y hay 115, yo permito que me corte 10. Pero hay gente que tal vez te corta 50 o te corta los mismos 100. Para sacar mayor provecho. Entonces, ¿cuál es la preocupación? ¿Cuál es el tema? Dentro del sector organizado, que somos la Cámara Forestal Dominicana, no se dan esos casos. Nosotros hablamos que hay cortes ilegales en el país. Personas que no tienen manejo de bosque, que quieren cambiar de uso, dicen, bueno, yo tengo un bosque, no me da ningún beneficio, lo eliminan y ponen ganadería, ponen agricultura, hacen una urbanización, edificaciones, etcétera. Sí. Pero no está dentro del sector regulado que somos nosotros. Esa parte, las autoridades se hacen cargo de eso en lo que ellos pueden. Se han visto casos en la televisión recientemente que le han pegado fuego y han eliminado el bosque. Sí. Y nosotros como Cámara en este momento ya nos vemos casi incapaces de controlar a los productores, que hay más de 40,000 productores afectados. Ahora mismo en este momento en Cotuí se están movilizando. Ya hay amenazas de movilización en otras poblaciones, en Restauración, San José de las Matas, Constanza, y nosotros lo hemos aguantado. Pero cuando usted tiene un mes paralizado con inversiones grandes y sabiendo que usted lo está haciendo correcto y que la autoridad correspondiente reconoce que está correcto, sí, entonces no hay razón para mantenernos suspendidos. ¿Ha faltado información? ¿Ha faltado? Sí, ha faltado. Con respecto a este tema, sí, o sea, veo que, sí, porque lo que vemos en las redes sociales es la alerta, la alarma. Información, sí, no, comunicación. Bueno, comunicación. Pues, exacto, comunicación. Porque lo digo, las redes sociales es donde se ha hecho más eco esto. Yo veo que hay fotos y pasa un camión, un tipo toma una foto. Mira cómo están acabando los ríos. Voy más lejos. Sí. Yo he visto en las redes sociales un camión de madera cargado de la República de Honduras en Honduras, puesto que de aquí. Gente preocupado dice, y buscan una imagen en algún lado y la pegan y la ponen y dicen que fue aquí. Que fue aquí. Pero yo te voy a decir lo siguiente. En Jarabacoa, que hubo un escándalo, vamos a decir, el 0.66% del territorio de Jarabacoa, o sea, no llega a un 1%, está en planes de manejo. El resto está en otros usos. Entonces, no puede ser que un clima en Jarabacoa cambie por el 0.66, ha cambiado por los otros usos. Claro. Para ponerte un ejemplo, eso no se le ha explicado a la población. Nosotros, al contrario, lo que queremos es que aquellos que tienen terrenos de vocación forestal en otros usos, vengan al sector forestal para que reforestemos y conservemos los bosques, pero sacándole producción. Producción de dos formas. Una que es tangible, madera, resinas,
y otros productos, y otra que es intangible. Mejoramos el ambiente. Con bosques tenemos mejores temperaturas, conservamos mejor el agua viene filtrada, tenemos un mejor ambiente en general, más puro todo el ambiente para la población, y generamos muchos empleos. Mientras que en otros usos el suelo se degrada porque es de vocación forestal. Claro. Y al tiempo tendremos entonces menos suelo, menos presa, menos agua, peor clima. Nosotros queremos convertir eso. Por eso hacemos un llamado al Ministerio de Medio Ambiente y al Presidente de la República, que esa resolución sea revertida lo antes posible para que la gente no pierda la confianza en el sector forestal, para que puedan haber más certificados de plantación, para que puedan haber más manejo de bosques y aumenten los bosques, para que haya más beneficios para el país. Yo quisiera que antes de irnos, usted me iba a comentar algo, pero también dentro de eso, no sé si pudiera mezclar la respuesta. ¿Hacia dónde entonces? ¿Cuál sería el pedido de ustedes? Ya un poco usted empezó a comentarlo, pero ¿cuál es el pedido que tienen ustedes como grupo para el Estado con respecto a esta situación de cómo podemos mejorar y cómo podemos hacer que estos negocios, que es un negocio que se hace en todas las partes del mundo? Estados Unidos hay programas de televisión que yo lo he visto que hacen esto, que de cortes de árbol y demás, pero que se haga entendiendo que va a ser de una manera sostenible y que no va a afectar al medio ambiente. El 67% del territorio de la República Dominicana es de vocación forestal. Quiere eso decir que si se usa en otra cosa se va a degradar. Hay que usarla en bosque. Y si no nos permiten manejar los bosques y reforestar lo que no esté forestado, entonces ese terreno se va a degradar. Para el país es una pérdida neta. La autoridad tiene, el Ministerio de Medio Ambiente, que darle frente a eso y educar a la población. No se tiene hoy en día en el país extensión forestal para que la gente se le lleve ese mensaje. Y yo iba a poner un ejemplo. Yo compré una finca hace 30 años, ganadera, la reforesté y me dice un vecino, yo te la compro, pero la dañaste porque le pusiste árboles. Yo te la compro y te la voy a comprar más barata para poder quitar esos árboles. Yo llevo un costo, me dice. O sea, él lo ve como algo negativo. Y eso es muy positivo para el país. Una hectárea de bosque produce anualmente alrededor de $700 que son sustituidos de importaciones que ahora hacemos. Entonces el país pierde si no le lleva el mensaje a la población. Por eso pedimos al ministro de Medio Ambiente, que nos prometió que hoy estaríamos trabajando y no estamos todavía, que derogue esa resolución y que nos demos a la tarea de educar a la población y de seguir reforestando. Eso es importante. Además, yo creo que lo que hay que buscar es que se siga esta empresa, ¿no? Pero teniendo los criterios claros de sostenibilidad, que ya están, las regulaciones están, las reglas están de juego, es solamente cumplirlas. Y nosotros entender que como tal debemos apoyar todo este sector tan importante también de la producción nacional, que es el sector de la madero del país. Muchísimas gracias, señores. Gracias. De verdad que agradecemos muchísimo. Así que ojalá que este tipo de participaciones suyas y de otros sectores que están relacionados vayan a los medios de comunicación, se repitan, porque la idea es que aquí falta comunicación, falta información también con respecto a este tipo de cosas, para que la gente entienda de que se puede hacer. Hay cosas que se pueden hacer y obviamente lo único que hay que tener es reglas de juegos claras. Bueno, la Cámara Forestal Dominicana te agradece infinitamente por habernos permitido comunicar estas pequeñas cosas que a un gran sector productivo, social, económico y político está funcionando en nuestra República Dominicana en beneficio de hacer una patria mejor. Así es, señores, muchísimas gracias. Pasen un excelente resto del día. Y a todos ustedes, gracias por su atención. Sigan con la programación de Telesistema y pasen excelente día. Bye bye.